La visión perceptual se refiere a la capacidad del cerebro para interpretar la información visual que recibe del entorno, no solo la claridad con la que se ve, sino la habilidad de darle un sentido y significado a lo que se percibe. Es la interpretación activa de la información visual, donde la luz actúa como medio y se relaciona con el conocimiento previo y las emociones del individuo. El día de hoy en Cuidando mi Salud, visión perceptual. Comenzamos. La visión perceptual es el conjunto de habilidades visual-cognitivas que tiene como fin el de analizar, interpretar y darle un uso a toda aquella información obtenida, misma que proviene tanto del medio externo como del interno. En base a esto, toda esa información es extraída y se le da un sentido. Con el fin de recibir información del medio ambiente, el ser humano está equipado de órganos que le dan los sentidos. Estos mismos poseen un sistema sensorial encargado de recibir la información y llevarla hasta el cerebro. La visión perceptual para su estudio se organiza en 3 áreas: habilidades de visión espacial, habilidades de análisis visual y habilidades de integración visual. El procesamiento perceptivo visual es muy importante, pero es de suma importancia y relevancia cuando se está aprendiendo. Sin el procesamiento perceptivo visual, las personas nunca hubieran sido capaces de realizar tareas sencillas como leer, escribir, atender órdenes o indicaciones, ver y reconocer objetos, recordar cosas mentalmente, poseer buena coordinación ojo-mano, correr, brincar, pasear en bicicleta y un sinfín de actividades. Muy buenos días y bienvenidos una vez más a su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerde que estamos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes y totalmente en vivo. El día de hoy, como ya lo vio al inicio, tenemos el tema de visión perceptual. Vamos a ver a qué se refiere este término, qué quiere decir y por qué es importante para nosotros. Y para ello, nos acompaña la maestra Gabriela Ramírez Rodríguez, quien es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y que nos platique un poco qué es las clases que usted da aquí dentro de la universidad, qué es lo que realiza en su área, para que el público conozca un poco. Perfecto, muchísimas gracias por invitarme. Pues en el área de entrenamiento visual, que es donde me encuentro, pues damos terapia visual y terapia visoperceptual a los pacientes que así lo requieren. Esto nos habla de que habrá deficiencias en las habilidades visuales y perceptuales, o sea, cómo procesamos la información y que pueden dificultarnos nuestro desempeño en las actividades diarias. Ok, y sí, la importancia que tiene en nuestra vida, ¿no? Que a veces no le damos esa importancia. Vamos a aprender sobre ese tema el día de hoy, pero antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué diferencia hay entre ver y percibir? ¿Qué diferencia hay entre ver y percibir?
Bueno, ver puede ser todo el campo que podemos observar y percibir es lo que de ese campo tomamos nosotros. Ver es físicamente con nuestros ojos y percibir es sentir, ¿cómo le digo? Presentir algo, ya sea olores, ya sea alguna situación que no se ha dado, pero que uno va a percibir que pase. Lo que vemos es lo que ven nuestros ojos y la percepción es lo que genera nuestro cerebro a lo que ve. Bueno, lo que considero es que ver es todo un proceso que todo ser humano tiene, que nace y que lo conserva, pues quienes pueden, y pues es tal cual solo ver. Percibir ya es un proceso humano más complejo en el cual se involucran cosas como la atención, la comprensión y el conocimiento de. Percibir es hacerte consciente de lo que estás viendo. Bueno, yo creo que ver, estoy viendo por dónde camino para no caerme. Bueno, y percibir, pues percibe uno que a lo mejor va a llover por los truenos, o percibo que un carro no alcanzo a pasar la calle, me detengo, o que chocar con un poste, bueno, eso lo estás viendo, pero percibir, híjole, es un poquito difícil, pero sí debe ser muy diferente a ver. Para mí ver es nada más como estar observando o perderte en algún punto, y percibir es como apreciar más lo que estás viendo, como ponerle atención a ciertos detalles. Esa para mí sería la diferencia. Para mí ver es como observar un punto fijo solamente, o sea, no prestarle tanta atención, no ver lo que lo complementa, y ya percibir sería ver como que esos detallitos en los que diferencias cada punto que tiene lo que estás observando. Pues ver es lo que nosotros percibimos, ahora sí que con el ojo lo que tú ves, y percibir es algo que pues tú intuyes, ¿no? Ver es todo lo que uno físicamente ve con los ojos, o sea, los árboles, la gente. El percibir es cuando ya hay algo más específico de lo que uno ve. Si ve una persona que viene caminando, tambaleándose, pues yo percibo que esa persona puede necesitar ayuda. Creo que esa es la diferencia. Estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Maestra, ¿cómo ve? ¿Hay conocimiento sobre este tema? Creo que todavía como que no diferenciamos muy bien una palabra de otra, ¿no? Exactamente. Creo que sí hubo muchos comentarios bastante acertados en cuanto a la diferencia. Algunos otros que verlo tienen como muy claro, pero la diferencia entre ver y percibir, pues tal vez pueda haber un poquito de confusión. Ver es cuando recibimos la información que viene del exterior y nos llega al cerebro, que es información meramente visual. Okay. Y percibir es poder comprender lo que estamos viendo. Es un poquito, pues tiene que ver con procesos cognitivos, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí vemos una imagen y yo creo que todos los que tenemos nuestro sistema visual íntegro podemos ver que hay dos imágenes aquí. Uh-huh. Moni, ¿me puedes decir qué es lo que hay aquí arriba en esta imagen? Un pato y abajo un cubo. Exacto, Moni está viendo un pato en esta imagen, pero habrá personas en casita que estén viendo un conejo, porque la percepción es individual y depende de la memoria visual que hemos almacenado y de las experiencias que hemos tenido. Y por ejemplo, acá es que ahora sí ya vi el conejo del otro lado. Exacto, sí, exactamente. Y acá abajo tenemos un cubo que se llama cubo de Necker. Okay. Ese cubo puede ser que veamos este cuadradito que tenemos aquí más adelante y el otro más atrás. O puede ser que este lo veamos más adelante y el otro más atrás. Depende de la percepción que tiene cada persona. Entonces, ver es algo que nosotros podemos tangiblemente estar observando, pero percibir depende de los procesos mentales y cognitivos del cerebro. Claro. Sí, y es que sí, ahorita que ya lo mencionas, sí, ya cuando lo mencionas sí podemos ver las dos cosas. Exactamente, ya lo apreciamos con las dos perspectivas. Así es. Interesante esto porque efectivamente cada quien lo vemos de manera distinta. Vamos a seguir viendo todo este tema y bueno, todo lo que tiene para presentarnos, pero vamos a empezar con las primeras preguntas, maestra. Bueno, ¿cómo está conformado nuestro sistema visual y en qué consiste el proceso de visión?
A veces tenemos la idea errónea de que el sistema visual es únicamente el ojo propiamente. Sin embargo, pues aparte del ojo están las vías nerviosas que llevan hasta el cerebro, y es justamente en la parte occipital que tenemos atrás en el cerebro donde llega esta información visual y donde se va a procesar. El proceso de la visión lo podemos dividir en dos partes. Primero, cómo recibimos toda esa información, todos esos estímulos visuales, es el proceso de entrada. Y el proceso de salida es cómo procesamos en nuestro cerebro toda esa información para nosotros poder tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, cuando vamos manejando y nos queremos cambiar de carril, tenemos que tomar una decisión si es oportuno o no hacerlo en base a lo que estamos viendo y a lo que nuestro cerebro nos está diciendo si es oportuno a lo mejor en ese momento hacer el cambio. Ok, claro, y bueno, tomar en cuenta todos los factores que tenemos alrededor, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿qué es agudeza visual y cómo se determina? Bien, la agudeza visual, yo creo que todos que hemos ido a algún examen visual hemos visto que justamente esta medida es de las principales pruebas que nos hacen al empezar la evaluación visual, que nos están midiendo la cantidad de visión y estamos a lo mejor viendo letras o formas de distintos tamaños hasta que alcanzamos a percibir el estímulo más pequeño que nosotros podamos ver. La agudeza visual es medir la cantidad de visión que tiene la persona y lo podemos medir tanto de lejos como de cerca. Y esto es diferente para cada persona, ¿verdad? Hay quienes es de lejos indistinto, tal vez pueda tener una persona muy buena agudeza visual con lentes o tenemos también pacientes que no requieren lentes y tienen una muy buena agudeza visual sin corrección. Justo la siguiente pregunta va a eso, o sea, ¿basta con contar con una buena agudeza visual para ver bien? No basta solo con eso, porque hay muchísimas otras habilidades visuales que nos hacen eficientes en nuestras actividades. Por ejemplo, habilidades visuales como la acomodación, que es justamente lo que realizamos con nuestros ojos para enfocar y cambiar de distancias, de cerca a lejos sin dejar de ver nítido y viceversa, de lejos a cerca. También tenemos habilidades como los movimientos oculares, los movimientos de vergencias, que las vergencias nos ayudan a mantener estable la visión cuando estamos viendo sobre todo en distancia cercana, es lo que llamamos convergencia, y nos permiten ser eficientes en las actividades que realizamos, por ejemplo, en la computadora, en el celular, leyendo, estudiando. Claro, y que ahora son cosas que hacemos, bueno, con mucha cotidianidad, ¿no? Bastante frecuente ahora el uso de la visión cercana y el uso de dispositivos electrónicos también. Así es, sí, cada vez yo creo que más. Y bueno, ¿qué tipo de problemas visuales puede tener una persona, aun y cuando, bueno, posee una buena agudeza visual? Puede tener problemas de eficiencia visual, como hablábamos, a lo mejor problemas de acomodación, que no puede enfocar nítidamente los objetos cuando cambia de distancia. También podemos tener problemas como desviaciones oculares, que es lo que llamamos estrabismo, donde se pierde el paralelismo de los ejes visuales. Podemos tener también ambliopías y podemos también tener problemas de procesamiento de la información, que es justamente ese proceso que decíamos, el proceso de salida de la información. Cómo todo lo que estamos viendo lo tenemos que procesar y de acuerdo a todo lo que hemos vivido nos genera una percepción a nosotros. Claro, sí, y bueno, cada quien lo percibimos distinto. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso en su programa, Cuidando mi Salud. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema del día de hoy, que es visión perceptual, pero antes vamos a ver una cápsula que es de NAKIDS sobre el sistema visual. Tus ojos te permiten ver el mundo que te rodea, pero ¿sabes cómo funcionan? Primero, es importante saber que la visión depende tanto de tu cerebro como de tus ojos.
La función principal de tus ojos es detectar patrones de luz y luego ellos trabajan junto con tu cerebro para convertir estos patrones en imágenes. Veamos cómo lo hacen. Los rayos de luz rebotan del objeto que estás mirando. Digamos que es un perro. Entonces la luz se refleja del perro a tu ojo. Después, la luz entra por la córnea, que es la parte exterior del ojo. La córnea es transparente, como una ventana, y ayuda a tu ojo a enfocar la luz para hacer que las cosas se vean nítidas y claras. Después, los rayos de luz pasan a través de una apertura llamada pupila. La pupila es el agujero redondo negro dentro de la parte de color de tu ojo que se llama iris. El iris controla cuánto se agranda la pupila y cuánta luz puede pasar a tu ojo. Cuando hay mucha luz, el iris comprime la pupila y reduce la cantidad de luz que entra al ojo. Cuando hay poca luz, el iris expande la pupila para permitir que entre más luz. Todo esto sucede automáticamente. Detrás del iris está el lente del ojo que ayuda a enfocar la luz que entra para que puedas ver las cosas claramente. El lente se aplana para ver las cosas que están lejos y se curva para ver las cosas que están cerca. Cuando el lente, la córnea y la pupila trabajan bien juntos, enfocan la luz en la parte de atrás del ojo. Esto es importante porque el tejido que cubre la parte posterior del ojo es la retina. En la retina hay más o menos 130 millones de pequeñas células sensibles a la luz. Cuando las células detectan la luz, la convierten en señales eléctricas. Finalmente, las señales avanzan a través del nervio óptico, que es como un cable que conecta la retina con el cerebro. La retina ayuda a crear una imagen borrosa, pero se ve al revés, y es el cerebro el que voltea la imagen para verla al derecho. Además, cuando ves un objeto, cada ojo recibe una imagen un poco diferente. El cerebro combina las dos imágenes en una sola, y también agrega muchos detalles a tu visión de manera que puedes ver figuras complejas, movimiento, profundidad y un arco iris de colores. Y claro, el cerebro conecta tu sentido de la vista con las cosas que ya conoces, de manera que cuando ves un perro, reconoces que es un perro y no un gato o un mono. Y así es como puedes ver. Para aprender más sobre cómo funcionan tus ojos, visita nei.nih.gov/kids. Estamos de regreso después de ver esta cápsula. Les recuerdo también nuestros medios de contacto. Si tuviera alguna duda, alguna pregunta, nuestra invitada es el 449-910-7400 en la extensión 30412 y extensión 30413. Y bueno, también los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como UATV. Bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestra invitada del día de hoy. Pues bueno, maestra, ¿qué podemos entender por el concepto de visión perceptual? Bueno, visión perceptual es el conjunto de habilidades que tenemos para nosotros poder procesar la información y tomar también decisiones certeras en todas las actividades que tenemos en el día a día. Es fundamental, por ejemplo, para el proceso de aprendizaje y también para realizar nuestras labores como el trabajo y la práctica deportiva. Nos ayuda a coordinar lo que vemos con lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo y con nuestras manos también. Ok, sí, claro, porque al final pues se conecta, ¿no? También exactamente. Conectamos todo esto. Y bueno, un optometrista puede resolver los problemas de agudeza visual con la prescripción de lentes, pero puede también ayudar a solucionar los problemas de percepción visual. ¿De qué manera? Exactamente. Por ejemplo, en la clínica tenemos pacientes que incluso no requieren corrección, o sea, no requieren lentes, pero están teniendo problemas en cómo procesan esta información, que justo hablábamos hace un ratito que el proceso de la visión tiene dos procesamientos, el proceso de entrada, que es ver, y el procesamiento de la información, que es percibir. Y percibir nos ayuda en nuestras habilidades cognitivas y en el proceso de aprendizaje. Entonces también tenemos pacientes que aunque no requieran lentes o no requieran corrección, están teniendo ciertos problemas en el procesamiento de esa información y a través de terapia visual y visoperceptual es como podemos ayudarlos a mejorar estas habilidades. Correcto. Y bueno, ¿qué es la terapia visual? ¿Va unado a esta pregunta anterior? O sea, ¿también realizarla?
Claro que sí, cuando hay también deficiencias en las habilidades visuales de las que hablábamos hace un ratito, la convergencia, la acomodación o problemas también como pérdida del paralelismo o estrabismo, pues también tienen que ser tratados a través de la terapia visual. Por supuesto, siempre partimos de un examen visual completo y de revisar que esos ojos no requieran lentes para poder llegar y hacer ver la información de forma nítida. Hay casos donde no se requiere lentes, pero aún así sí requerimos terapia visual o terapia visoperceptual. Ah, correcto. Y bueno, esto es determinado por ustedes y varias pruebas, ¿no?, que realizan. Así es. ¿Y quiénes son los que requieren esta terapia visual? ¿Cómo lo determinan ustedes? Generalmente encontramos alguna sintomatología en el examen clínico visual y a partir de esa sintomatología problemática que nosotros vemos que se orienta a estos problemas, ya sea visuales o visuoperceptuales, pues ya se hace la canalización a lo que es la clínica de entrenamiento visual para realizar una valoración en esta área. Ok, correcto. Y bueno, ¿qué tan comunes son estos problemas de percepción visual? ¿Sí se topan seguido ustedes con personas? Es incluso más frecuente toparnos con problemas del procesamiento de la información de lo que creemos. Hay estudios en Europa que nos hablan de una frecuencia entre un 16 a un 20% y aquí en América de un 18 a un 20% de frecuencia en la población general. Pero en las poblaciones, por ejemplo, que tienen trastornos del neurodesarrollo, como dislexia, como déficit de atención e hiperactividad, como espectro autista, pues se van a ver más frecuente este tipo de problemas y también en pacientes, porque a veces pensamos que es para pacientes pediátricos o pacientes que están en el proceso escolar, pero también existen pacientes que tienen lesiones neurológicas o daño neurológico como accidentes vascular cerebrales, algún traumatismo que hayan tenido por algún accidente, un golpe que se hayan dado, que también ven afectadas estas habilidades perceptuales. Correcto, entonces también estarnos, como bien lo menciona, estarnos checando, bueno, desde niños y saber que en algún punto, por alguna situación, pues podríamos tener, pues sí, necesitar esta terapia, ¿no? Sobre todo para la percepción. Exactamente. Muy bien. Y bueno, ¿qué son las habilidades, bueno, de percepción visual? Bueno, las habilidades de percepción visual nos ayudan a entender lo que nosotros estamos viendo y las podemos dividir en 3 áreas. Uno es el área visual espacial, que es el conocimiento del propio cuerpo y que nos ayuda a nosotros a entender que tenemos un lado derecho y un lado izquierdo y que podemos usar nuestro cuerpo de forma coordinada. Otra área es la área de análisis visual, en donde nosotros tenemos información que nos está llegando y de esa información vamos a extraer lo más importante. Tenemos que mantener la atención, tenemos que tener una velocidad de procesamiento rápida para poder tomar también decisiones, tenemos que discriminar semejanzas y diferencias, hacer un cierre en dado caso de que tengamos información incompleta, nosotros mentalmente poder cerrar esa imagen, incluye varias habilidades. Y la tercera área sería el área de integración sensorial, que es integrar lo que estamos viendo con los demás sentidos, con lo que estamos escuchando, con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en la escritura estamos teniendo una integración visuomotora, lo que vemos con lo que hacemos grafomotormente, o sea, con nuestra mano. Y que tenga esta congruencia, me imagino que debe de tener, ¿no? Exactamente. Sí, si no me dicen dibujo una flor y yo dibujo un árbol, ¿no? O sea, como que sí tiene que ver esta congruencia. Y bueno, ¿qué es el cierre visual y bueno, cuál es su importancia? Habíamos hablado ahorita acerca de cerrar mentalmente lo que está incompleto. Tiene una importancia básicamente para los procesos que requerimos en la parte académica o en el aprendizaje. Y bueno, nosotros hacemos una evaluación que comprende distintas habilidades. Una de ellas es el cierre visual. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen y el paciente nos tiene que decir cuál de estas 4 imágenes sería esta que está arriba, si cierra las líneas o si completa mentalmente esa imagen, ¿verdad? Esta es parte de una evaluación que nosotros realizamos y justamente eso se le llama cierre visual, el poder nosotros completar la imagen para decidir qué es justamente esa y aunque no nos den la información completa, nosotros poder hacer ese cierre. Ok, pues así decir cuál es la imagen
que nos da esta. Exactamente. Si nosotros cerramos la figura, ¿cuál sería de esas 4 opciones la imagen que vemos ahí arriba? Ok, correcto. Pues a veces sí, nos juega un poco raro nuestra mente en eso, ¿no? Porque a veces para todos puede ser diferente. Así es, depende de la percepción, justamente. Claro, sí, ahí es donde, bueno, entra todo esto. Y bueno, maestra, ¿qué es la constancia de la forma visual? Bueno, ¿y para qué sirve? La constancia de forma nos sirve para poder detectar objetos, aunque estén de diferente tamaño o en distinta posición, reconocer que es el mismo objeto. Esto nos ayuda también con el cálculo incluso de las distancias. Y, por ejemplo, acá tenemos otra imagen en donde estamos pidiéndole al paciente que nos reconozca esta forma en estas 4 opciones. Si lo vemos, pues está aquí, en el número 1, tenemos esta misma forma. Estamos reconociendo que es la misma forma, aunque está de diferente tamaño. Pero sí podríamos confundirnos, o sea, pensar que puede ser a lo mejor en otras imágenes, ¿no? Pero solamente que sea la misma. Exactamente. Sí. Y estas habilidades, pues obviamente nos ayudan con el proceso de aprendizaje también. Sí, claro. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, de visión perceptual, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Vamos moviendo. Estamos de regreso después de este corte. Le recuerdo nuestro tema del día de hoy, que es visión perceptual, y bueno, con nosotros está la maestra Gabriela Ramírez Rodríguez, que nos habla de este tema. Le recuerdo también nuestros medios de contacto, 449-910-7400, a la extensión 30412 y a la extensión 30413, y recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales como UATV. Vamos a continuar con la entrevista a nuestra invitada del día de hoy, pero antes vamos a ver una cápsula de Aprendamos Psicología sobre qué son la sensación y la percepción. No sé. La sensación y la percepción son 2 procesos fundamentales que nuestro cerebro utiliza para interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno juega un papel diferente en la forma en que experimentamos nuestra realidad. La sensación se refiere al proceso inicial de detección y transmisión de información sensorial al cerebro. Cuando los órganos sensoriales como los ojos, oídos, piel, lengua y nariz entran en contacto con estímulos externos, luz, sonido, presión, sabor, olor, convierten estas señales físicas o químicas en señales eléctricas que se envían al cerebro a través de las neuronas. La sensación es, por tanto, la etapa preliminar de recoger datos brutos del entorno mediante los sentidos. Por otro lado, la percepción es el proceso por el cual el cerebro organiza, interpreta y da sentido a la información sensorial que recibe, permitiéndonos reconocer y comprender lo que experimentamos. La percepción implica la selección, organización e interpretación de las sensaciones, integrándolas con nuestras experiencias pasadas, conocimientos, expectativas y cultura para crear una comprensión coherente y significativa del mundo que nos rodea. Por ejemplo, no solo vemos un conjunto de colores y formas cuando miramos un árbol, sino que percibimos un objeto tridimensional con características específicas y significado. Pero, ¿cómo identificar las diferencias entre sensación y percepción? Número 1. La sensación es un proceso fundamentalmente físico y se refiere a la recepción directa de estímulos a través de los órganos sensoriales. La información es cruda y sin procesar, un reflejo directo de las propiedades físicas del entorno. Número 2. La percepción es un proceso cognitivo que implica interpretar y dar significado a los estímulos sensoriales. La información aquí ya no es solo un reflejo del mundo externo, sino una construcción subjetiva que se basa en la experiencia, el aprendizaje y el contexto cultural y emocional del individuo. Número 3. La sensación está menos influenciada por las experiencias previas
y conocimientos del individuo. Los procesos sensoriales son relativamente constantes y universales entre los seres humanos, aunque puede haber variaciones individuales en la sensibilidad sensorial. Número 4. La percepción está fuertemente influenciada por la experiencia, el aprendizaje y el contexto. Dos personas pueden recibir el mismo estímulo sensorial, pero interpretarlo de manera diferente, basándose en sus experiencias pasadas, expectativas y cultura. En resumen, la sensación es el proceso de captar información sensorial del entorno, mientras que la percepción es el proceso de dar sentido e interpretar esa información. Juntos, estos procesos nos permiten navegar y entender el mundo que nos rodea. Estamos de regreso después de ver esta cápsula, que bueno, yo creo que ya nos quedó mucho más claro a lo que se refiere, bueno, la sensación y la percepción. Continuamos con las preguntas, maestra. Bueno, ¿en qué consiste la discriminación visual? Yo creo que es un término que también muchos hemos escuchado, ¿no? Así es, discriminar es reconocer un objeto en un medio donde hay más objetos, ¿verdad? Y poder identificarlo correctamente. También es una habilidad que es muy útil al momento de estar aprendiendo y en el proceso de lectoescritura. Ah, ok. Nos o sea, ayuda, algo que sea familiar, exactamente, ¿no? Nos ayuda a reconocer incluso también las letras. Ok. Por eso empezamos con estas repeticiones, bueno, desde niños, ¿no? Para que sepamos a qué letra se refiere, a qué figura se refiere. Exactamente. Sí, todo tiene un sentido, ¿no? Porque a veces pensamos para qué es eso, pero si no vamos aprendiendo toda esta parte. Y bueno, maestra, ¿qué es y para qué sirve la memoria visual? Bueno, la memoria visual es todo lo que estamos almacenando a través del sentido de la vista y es recordar algo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, vamos a poner aquí una imagen para que la audiencia y tú la puedas ver y revísenla muy bien, esta imagen, para que la memoricen. Y ahora vamos a buscarla en una serie de imágenes y vamos a reconocer cuál era la que habíamos visto. La 4, ¿no? Exactamente, es la número 4. Ahí estamos recordando algo que hemos visto. Justamente eso es memoria visual. Pero sí sucede que a veces no recordamos todas las líneas, ¿no? Completamente. Y también pues podamos poner actividades que sean más complejas y más retadoras cada vez para la memoria. Claro. ¿Y cuál es la importancia que tiene, bueno, que tengamos esta memoria visual? Cuando estamos nosotros estudiando, por ejemplo, también las personas que han tenido daño neurológico o en los pacientes adultos mayores también, esta memoria tiende un poquito a debilitarse y entonces a través de la terapia podemos mejorar esta habilidad. Correcto, sí, claro. Y bueno, saber a lo que estamos refiriéndonos. Y bueno, ¿qué es y cuál es el valor de la memoria secuencial visual? Ok, aquí es ver una serie de objetos y recordarlos en el orden correcto en que los vimos. También eso nos ayuda muchísimo para cuando estamos estudiando, por ejemplo, todos los estudiantes pues deben de tener una buena habilidad de memoria y de memoria secuencial para poder recordar lo que han estudiado y lo que han visto. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Aquí ustedes están viendo una secuencia de formas. Vamos a dejarla unos 5 segunditos para que la puedan apreciar y para que recuerden el orden en que han visto estas figuras. Y vamos a ver ahora 4 opciones para que en casita también nos digan cuál fue la que estuvieron viendo, qué secuencia es la que vieron. La 1, ¿sí, no? ¿O no? Vamos a comprobar, porque a ver si no me estoy equivoqué. Sí. Ah, sí la tiene. Exacto, muy sí bien. Sí la tiene, maestra. Moni lo hizo muy bien y en casita seguramente también lo hicieron muy bien. Entonces, justamente eso es la memoria visual secuencial, poder recordar el orden correcto en que nosotros hemos visto ciertos patrones, objetos o formas. Incluso luego hay juegos, ¿no? Juegos de mesa o algunos que nos ayudan como a esta parte también, ¿no? Exactamente, los memoramas, por ejemplo, son juegos que nos ayudan también a activar esta parte y a mejorar las habilidades de memoria. Y en nuestra vida diaria, en los procesos de aprendizaje, bueno, ¿cuál es el valor de saber esta memoria secuencial?
de tener la habilidad de memoria secuencial, pues es justamente muy importante porque a lo mejor cuando estamos repasando información, a lo mejor cuando un niño está aprendiéndose el abecedario, debe de aprenderse el orden correcto, la secuencia correcta, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia, desde los procesos básicos de aprendizaje hasta que llegamos a nivel superior, requerimos de esta memoria secuencial. Claro, sí, definitivamente. Hay cosas que no podemos brincarnos, que llevan un orden, una secuencia. Exactamente. Es importante esto. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la percepción visual de figura-fondo? La percepción de figura-fondo nos ayuda a mantener la atención en lo que es verdaderamente importante. Reconocer un objeto a pesar de que haya un fondo que es confuso, y entonces nos ayuda a reconocer ese objeto en este fondo. Y eso también tiene implicaciones en el proceso académico, también tiene importancia en el proceso educativo. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo una actividad en donde tenemos unas figuras, pero alrededor hay mucha información que es o que puede llegar a ser confusa. Nosotros vamos a tener varias opciones aquí para que el paciente reconozca estas figuras, y acá tenemos unos cubitos. Estos cubitos tienen las formas. Justamente el paciente lo que tiene que hacer es ver en un fondo desordenado esta forma y decir, ok, esta va aquí. Es la misma forma, es la misma figura, a pesar de que tenga por ahí ruido la imagen, ¿verdad? Sí, reconocerla, sí, como bien lo menciona, en otras situaciones, en un fondo ¿no? confuso, ¿verdad? Ajá, poder sí. reconocer un objeto o una figura. Así es. Pues hay que poner como atención, porque al principio sí cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Pero ya después poner atención a cuál es la figura. Correcto. Y bueno, ¿qué son las relaciones visuales, espaciales y para qué nos sirven? La relación visual espacial es una habilidad que tenemos para manipular nosotros la información de manera mental y poder girar los objetos de manera mental. O sea, si tenemos, por ejemplo, este objeto que tenemos por aquí, vamos a poner otra vez esta cartillita. Nosotros tenemos este objeto, sabemos, aparte de que estamos trabajando aquí el cierre visual, que ya hablábamos de completar lo que nos hace falta, ¿verdad? También estamos viendo que el triangulito está al revés, sería este que está aquí. Ajá. ¿Sí? Nuestra capacidad es el poder manipular mentalmente para decir, es la misma figura, solo tengo que rotarla mentalmente y ya veo, ya distingo que es exactamente la misma figura que estoy teniendo. Ok. Aquí. ¿Sí? Sí, sí, y que aunque la veamos esta no terminada y esta invertida, saber que es la misma figura, ¿no? Exactamente, así es. Muy bien. Sí, son, bueno, cosas que a lo mejor va uno aprendiendo en el camino. Bueno, ¿y qué son las habilidades visomotoras? Las habilidades visomotoras, pues es la capacidad que tenemos de integrar lo que nosotros estamos viendo con las acciones de nuestro cuerpo. Hay una coordinación que se le llama óculo corporal, que nos ayuda a poder integrar las acciones motoras con lo que vemos. Por ejemplo, en la práctica deportiva, cuando, por ejemplo, un futbolista va a tirar un penal o va a hacer un tiro libre, pues tiene que observar primero toda la escena y revisar por qué parte hay un huequito, y entonces mi cuerpo tiene que acompañarme con una acción motora guiada por la visión. Claro. También otra parte es la coordinación óculo-manual. Todas las actividades que requieran de una coordinación entre lo que vemos y lo que estamos haciendo con nuestras manos, como por ejemplo tejer, realizar pulseritas, escribir, también es una actividad de integración visomotora. Sí, claro, y por eso a veces también a los niños suele ser frustrante en ocasiones que no, lo que están imaginando, lo que están viendo, no son capaces de luego hacerlo, ¿no? Exactamente, no podemos plasmar con acciones motoras lo que nosotros estamos viendo, y esa dificultad pues puede generar también problemas de aprendizaje. Justamente muchos problemas de aprendizaje van relacionados con deficiencias en el procesamiento de la información y justamente que causan dificultades en estas habilidades de las que hemos estado hablando. Sí, claro.
Bueno, pues es seguir aprendiendo todas estas habilidades. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy de visión perceptual, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas a nuestra invitada. Pero antes vamos a ver una cápsula. ¿Qué son las leyes de la percepción visual? Las leyes de la percepción fueron enunciadas por un grupo de investigadores de la psicología moderna denominada Gestalt. Estos enunciados explican cómo el cerebro humano organiza los elementos que percibe. La ley de figura y fondo dice que esta comprensión se efectúa en forma de recortes. Percibimos zonas en las que centramos la atención, que llamamos figura, y zonas circundantes, que quedan en un plano de menor jerarquía, a la que denominamos fondo. La ley de la organización expresa que los elementos son organizados en figuras, lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. Esto incluye el sentido de perspectiva, volumen y profundidad, ya que el cerebro prefiere las formas integradas, completas y estables. La ley del cierre afirma que las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a completar con la imaginación las formas percibidas, buscando la mejor organización posible. Por último, la ley del contraste revela que la posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la percepción de las cualidades de los objetos. Por ejemplo, el tamaño. Estamos de regreso después de ver esta cápsula que, bueno, nos engloba de lo que hemos estado hablando, maestra, ¿no? Todos estos términos que hemos estado aprendiendo y conociendo. Vamos a continuar con las preguntas y, bueno, ¿cómo se establece el diagnóstico de cada problemática? Al momento en que el paciente llega a la clínica de optometría, el primer contacto es en la clínica de refracción. Ahí le realizarán un examen visual completo y de acuerdo a lo que han estado revisando los profesionales que están con los pacientes, pues deciden si es necesario canalizar a otra clínica. En este caso, si hay problemas de eficiencia visual, o sea, de cómo estamos nosotros enfocando las imágenes, cómo realizamos la convergencia para poder ver objetos de cerca, cómo nosotros procesamos la información, si detectamos que hay algún problema también en el área del procesamiento de la información, pues será canalizado el paciente al área de entrenamiento visual y ahí hay diferentes tipos de evaluaciones que podemos realizar al paciente. Desde evaluación de la eficiencia visual, que es propiamente evaluar cómo vemos, hasta la evaluación visuoperceptual, es decir, evaluar cómo percibimos. Entonces, son evaluaciones distintas que realizamos en esta área para poder determinar si hay alguna deficiencia en estas dos partes. Estas se realizan lo que es en la clínica, ¿verdad? En la de terapia visual o en dónde se realiza este tipo de evaluaciones en la clínica de entrenamiento visual. Okay. Ya los pacientes que hayan pasado a refracción y que se detecten algunas deficiencias van a ser canalizados a entrenamiento visual y ahí haremos una evaluación específica de esa área que están viendo que tiene problemática o sintomatología. Claro, sí, y ya habiendo realizado todas estas pruebas, ya también saben cómo la problemática que tiene cada paciente, ¿no? Exactamente, ahí ya damos un diagnóstico. Perfecto. Y bueno, ¿qué tipo de terapias se aplican en la solución de estos problemas? ¿Podría darnos algunos ejemplos, por favor? Exactamente. Si hay problemas, por ejemplo, en las habilidades visuales, pues ayudamos al paciente con algunos ejercicios para que pueda eficientar su acomodación, para que pueda eficientar la forma en cómo mueve sus ojos, en cómo sus ojos hacen convergencia para ver de cerca o divergencia, se abren los ejes visuales para ver de lejos, pero también y propiamente ya en el área de procesamiento de la información,
La terapia visual se puede combinar con la terapia perceptual en algunas actividades que el paciente pueda realizar para trabajar las habilidades o los conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Un ejemplo podría ser con esta actividad que vemos aquí. Esta actividad justamente nos ayuda a trabajar varias habilidades o subhabilidades del área de análisis visual. Aquí, por ejemplo, el paciente tiene que observar un patrón de formas y tiene que, con estas figuras que vemos por acá, tiene el paciente que formar el patrón que nosotros le estamos pidiendo. Podemos trabajar varias habilidades, como dijimos, que sería la habilidad de discriminación visual, poder reconocer un objeto que es igual, por ejemplo, este con este. La habilidad también de relación espacial, si lo tenemos así, sabemos que sigue siendo el mismo objeto, esa capacidad mental de girar en nuestra cabeza los objetos. También la capacidad de constancia de forma, distinguir las formas y diferenciarlas entre semejantes y diferentes. También la capacidad de figura-fondo, si tenemos más figuras aquí, a lo mejor que estén en desorden, el paciente toma la que justamente es de su interés en este momento. Entonces aquí estamos trabajando diferentes habilidades en un mismo ejercicio. Correcto. Sí, claro, que es un poco a veces lo que se pone a hacer a niños de preescolar, pero que bueno, a veces conforme vamos creciendo luego se nos va como olvidando esto, ¿no? Exactamente. A veces también ya no somos capaces luego de percibirlo de esa forma. Así es. Y bueno, ¿qué ejercicios se pueden seguir haciendo en casa como refuerzo de las terapias? Porque imagino que pues no todo es en las horas de terapia, ¿no? Claro que sí, también podemos recomendar que se lleven actividades a casa. Pueden ser juegos muy simples como memoramas, como decíamos hace un ratito, que nos ayuda a con esa memoria, con esa habilidad de memoria visual, recordar lo que hemos visto. Pueden ser también rompecabezas que nos ayudan con constancia de forma, con cierre, con discriminación. Entonces, hay muchas actividades que los pacientitos se pueden llevar a casa. También hay actividades que les damos nosotros propiamente. Esta es una sopa de letras que, bueno, el paciente también puede comprarse a lo mejor su libro de actividades de sopa de letras y nos ayuda a discriminar, nos ayuda también con la habilidad de memoria. Si ya hemos visto por ahí una letra y se juntó con otra, ¿dónde era que la había visto? Hacer un cierre, revisar lo que nos interesa, mantener la atención en lo que realmente importa, a pesar de que haya un fondo con muchísimos objetos. También nos ayuda mucho con todas estas habilidades de análisis de información o actividades tan sencillas como los laberintos, ¿verdad? También nos ayudan a esa coordinación, a esa integración visomotora y con las habilidades de análisis visual. Claro, y que bueno, son actividades que son muy fáciles de encontrar y bueno, que podemos nosotros tener acceso, ¿no? Que realmente no es algo que cueste que podemos encontrar incluso libre o gratis y podemos hacer las impresiones, pero también son ejercicios que actualmente luego los niños no hacen muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque ya estamos como entretenidos con otras cosas como los dispositivos, las tablets, el celular. Y entonces también en estos dispositivos encontramos herramientas muy buenas, aplicaciones muy buenas que nos ayudan a desarrollar estas habilidades. También podemos recomendarlas. Claro, definitivamente hay que también hacerlo atractivo para ellos. Claro. Y bueno, ¿qué proceso se tiene que seguir para ser atendidos en esta área? Muy bien, primero que nada, pues hay que hacer una cita directamente en la clínica de refracción. Pueden ustedes llamar al 449-910-8429, que es el número de la unidad médico-didáctica, y hacer una cita para el área de refracción en la clínica de optometría. Ahí les van a hacer un examen visual muy completo y entonces si requieren de terapia visual o visoperceptual van a ser canalizados al área de entrenamiento visual. Correcto. Sí, para que bueno sepan que está este servicio y todos tengan acceso. ¿Sabemos algo de los horarios, costos que tiene este servicio? Así es. El costo del examen en la clínica de refracción es de 120 pesos y las citas son a las 8 y 10 de la mañana, a las 12 y a las 2 de la tarde. Y ya una vez que son canalizados a entrenamiento visual, aquí las citas son cada hora, empezando a las 8 de la mañana, la última cita es a las 3 de la tarde.
Y el costo de lo que es terapia visual es de 100 pesos. Muy accesible, o sea, bastante accesible, la verdad. Accesible para todos, para que puedan tener acceso a este servicio. ¿Existen problemas de percepción, que tengan que ser atendidos por otros profesionistas? Así es, cuando tenemos a lo mejor pacientes que tienen problemas en el procesamiento de la información debido a trastornos de aprendizaje como dislexia, dislalia, disortografía, discalculia o algún trastorno del neurodesarrollo como espectro autista, también como déficit de atención e hiperactividad, que suelen tener problemas de procesamiento de información, pues hay que trabajar con un equipo multidisciplinario y estar en contacto con psicólogo, neurólogo y demás profesionales que están tratando también al paciente. Claro, sí, hay que ver todo lo que está alrededor. ¿Nos podría dar un mensaje final a nuestro público brevemente, por favor? Claro que sí, pues invitarlos más que nada a que acudan a la Clínica de Optometría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que recuerden que el examen debe de hacerse de manera anual por lo menos, para nosotros poder darle seguimiento y si notamos algún cambio importante, poder hacer la canalización de forma oportuna para dar tratamiento y que no haya pérdida visual. Entonces, sí es muy importante estarnos revisando de forma anual. Así es. Pues muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos a la maestra Gabriela Ramírez Rodríguez por habernos acompañado y darnos este tema tan importante. Los esperamos el próximo miércoles. Tendremos el tema de fisioterapia postquirúrgica para que nos acompañe con este tema. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.